La tarde de ayer, miles de capitalinos se unieron en una marcha para conmemorar los 50 años de la masacre de estudiantes en 1968 y expresaron que las demandas de aquel movimiento siguen vigentes. Mariana Sánchez nos tiene la crónica. De octubre no se olvida, es de lucha combativa y ni perdón ni olvido a los asesinos fueron algunas de las consignas lanzadas por los asistentes a la marcha en conmemoración del 50 aniversario de la masacre en Tlatelolco. Una manta con la leyenda "Ahora es tiempo de justicia", la cual era sostenida por sobrevivientes de aquel suceso y que ahora conforman el Comité 68, fue la que encabezara la marcha. Cerca de las 16 horas, los asistentes partieron de la Plaza de las Tres Culturas para continuar sobre eje central, lanzando consignas y contando del 1 al 43 para exigir justicia sobre los normalistas de Ayotzinapa. A este movimiento se sumaron estudiantes de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras, así como los padres de los 43 desaparecidos pertenecientes a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Una vez en la calle 5 de Mayo, continuaron su camino hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino aproximadamente a las 18 horas, en donde ya se encontraba la banda de Tlayacapa interpretando canciones para acompañar el movimiento. Una vez en la plancha del Zócalo, se llevó a cabo el pase de lista de los caídos el 2 de octubre. Raúl Álvarez Marín y todos los ausentes que nos duelen en el corazón. Gracias. Para después, a las 6:10, guardar un minuto de silencio por todos aquellos que perdieron la vida ese día. Se realizó justo a esa hora debido a que fue en el momento en el que se tiene registro que se lanzaron las luces de bengala que dieron inicio a los disparos y a la matanza de los estudiantes y civiles. Vamos a empezar el minuto de silencio. Después de haber guardado silencio, integrantes del Comité 68 dieron un discurso por los 50 años del movimiento estudiantil. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.